Los depredadores también eran un peligro para los huevos de las aves del terror. Los científicos creen que eran similares a los huevos de los avestruces que los depredadores modernos comen. En el mundo actual, estos podrán alejar a los avestruces de sus huevos, pero los depredadores prehistóricos tal vez tuvieran que esperar a que el nido del ave del terror estuviera desatendido. Si los huevos de las aves del terror eran como los de los avestruces, ¿qué tan fuerte eran? Para probar el concepto, se colocó una plancha de madera sobre un único huevo de avestruz y se agregaron pesas de hierro, 10 kilogramos cada vez. La plancha concentra todo el peso en un punto del cascarón, pero aún con esta presión, el huevo soportó 80 kilogramos antes de que finalmente se rompiera con el peso de la carga. Pero la fuerza es ilusoria. Si se deja caer un huevo desde 60 centímetros, se rompe fácilmente, al igual que un huevo rodado contra otro. Un Canis Edward tal vez no necesita más que un poco de persistencia para romper un huevo de ave del terror y obtener el asombroso alimento en su interior. Pero el Titanis también se enfrentó a otros depredadores en Norteamérica. Entre los más peligrosos se encontraba el Smilodon gracilis, un ancestro más pequeño de los felinos de dientes de sable gigantes que surgirían en la siguiente época. Un encuentro moderno entre guepardos y avestruces podría reflejar la forma en que los felinos antiguos evitaban a las aves del terror adultas. Sus polluelos, sin embargo, eran otra historia. Ciertamente puedo visualizar a un ave del terror hembra con sus polluelos de paseo. Uno de ellos se aleja demasiado del grupo y el felino dientes de sable salta y lo atrapa y come una cena de polluelo de ave del terror. Alto ahí, la madre ave del terror entra en acción. Si el felino dientes de sable no logra escapar, entrará en modo ofensivo. Usará sus garras para atacar el pecho del animal. Pero aquí el ave del terror tiene armas superiores. Ataca con su cabeza gigante una y otra vez. El felino muere, pero es demasiado tarde para salvar al infortunado polluelo, que yace cerca con el cuello roto. La vida en Norteamérica debió ser más difícil para las aves del terror que la que tenían en el sur. Aquí enfrentaban depredadores como los felinos y los lobos, destinados a evolucionar en las megabestias del futuro. Estos nuevos competidores amenazaban la existencia misma del ave del terror. Titanis, como especie, estaba en peligro mortal. El reino de las aves del terror duró casi 60 millones de años. Eran los depredadores máximos en Sudamérica, inmigrantes que se aventuraron hacia el norte. Su extinción es un rompecabezas complicado que los científicos aún intentan desentrañar. Intentar encontrar una explicación sólida, sencilla para la extinción de cualquier grupo de animales es muy difícil. Un factor podría ser el gran intercambio americano, la mezcla de especies que migraban entre Norte y Suramérica, volviendo más difícil la vida de las aves del terror. Una de las cosas que podemos observar es la falta de competencia con otros depredadores y el hecho de que cuando empiezan a haber depredadores norteamericanos, canes, felinos, cosas así, hay mayor competencia por el suministro de alimentos. Hace 2 millones de años, las aves del terror, tanto en Norte como en Suramérica, tal vez tendrían problemas para encontrar alimentos cuando los felinos dientes de sable compartían su territorio. Las presiones de los depredadores y competidores podrían ser 2 factores en la extinción de las aves del terror, pero también hay otras consideraciones. En mi opinión, las aves del terror no murieron por la competencia de depredadores mamíferos, sino de hecho fue por un cambio climático global. Hace 2 millones de años, la Tierra entró en una serie de eras glaciares. Los glaciares del norte atraparon las aguas oceánicas en forma de hielo. Los niveles del mar cayeron, lo que bajó el nivel del agua subterránea en lugares como la Florida, en donde vivía el Titanis. El paisaje se secó. Habrá vegetación mucho más seca. Eso afecta los alimentos disponibles para su presa. Así que habrá un cambio en los números y en la variedad de animales de los que Titanis se alimentaba.
Y eso tiene un efecto dominó, con el cambio climático llevando a Titanis a su fin. En Sudamérica, los Andes continúan elevándose como lo han hecho por millones de años, bloqueando cada vez más precipitaciones a medida que pasaba el tiempo. Las sabanas hacia el este se convirtieron en estepas más áridas, disminuyendo aún más el hábitat de las aves del terror. Medio ambiente, depredación, competencia. Todos son sospechosos en el misterio de las aves del terror y de por qué su prolongado éxito finalmente terminó. ¿Fue una combinación de los tres? En este momento es demasiado temprano para decirlo, pero eso es parte del desafío de lo que hacemos en esta ciencia. A medida que incrementamos nuestro conocimiento de estos animales y que los comprendemos mejor, finalmente podremos llegar a esa pregunta máxima de por qué no están aquí actualmente. El epílogo de la historia de las aves del terror aún se escribe en las excavaciones de fósiles de la Florida. Mientras que se sabe que las aves enormes deambulaban por la Tierra hace millones de años, alguna vez se consideró posible que Titanis, última de las aves del terror, tal vez viviera tan recientemente como hace 10.000 años. Esto significa que tal vez tuvieron contacto con humanos. Del Titanis no tenemos ni un solo fragmento. Probablemente no sea el ambiente correcto para Titanis. Es la época correcta, la era correcta, pero podría no ser el ambiente correcto. Los científicos Richard Halber y Bruce McFadden dirigen una excavación en un sumidero de piedra caliza, en donde los sedimentos retienen fósiles del gran intercambio americano. Era importante resolver el enigma de la cronología del Titanis. Si había humanos en el mismo territorio que las aves del terror, tal vez las cazaron hasta que se extinguieron. Si Titanis vivió hasta hace alrededor de 10.000 años, una explicación probable de la extinción de Titanis, el ave del terror, podría ser las influencias humanas, porque es bastante claro que, para entonces, los humanos se dispersaban por Norteamérica. El problema era el siguiente. En tierra seca, los fósiles se encuentran en capas de sedimentos. La posición de la capa generalmente corresponde a la fecha del fósil, pero los fósiles de Titanis se encontraron bajo el agua, donde el río Santa Fe los movió. ¿De dónde vienen estos fósiles? Porque se encontraron como un solo fósil individual en medio de la corriente, en lugar de en sedimentos estacionarios en el sumidero. Los buzos encontraron los fragmentos de Titanis mezclados con huesos de animales que se sabe vivieron hace 10.000 años. Entonces, ¿qué tan antiguos podrían ser? Bruce McFadden resolvió el misterio con las firmas químicas de los minerales en los fósiles. Comparó los huesos de Titanis con especímenes que se sabía eran muy recientes y con otros que se sabía tenían 2 millones de años. Cuando los huesos se vuelven fósiles, absorben minerales de las aguas subterráneas locales y esos minerales son únicos para cada periodo de tiempo. Así que los fósiles que se forman en distintas épocas tienen firmas químicas distintas. McFadden muele diminutas cantidades del hueso fosilizado de los fragmentos de Titanis y las preparó para su análisis en un espectrómetro de masas. El resultado le brindó un perfil claro de los elementos químicos en los huesos de las aves del terror, prueba concluyente de que vivió muchos años antes de que el hombre primitivo llegara a Norteamérica. Tenemos 2 patrones básicos. Tenemos un patrón para los huesos muy jóvenes que tienen unos 15.000 años y luego tenemos otro patrón de huesos que, de hecho, está aquí arriba, que representa animales de 2 millones de años. Y los huesos de los especímenes de Titanis se ubican exactamente sobre las concentraciones de elementos de los fósiles de 2 millones de años. Pero sorprendentemente la historia no termina allí. Las aves del terror tienen más que decirnos acerca de su supervivencia en el norte. McFadden también encontró que un fósil de Titanis de Texas tenía no 2, sino 5 millones de años. Eso significa que el ave del terror perduró en Norteamérica al menos 3 millones de años, un plazo largo para cualquier especie. Es una declaración notable de su adaptación y un digno acto final para una familia espectacular de depredadores. A pesar de la amplia gama de competidores nuevos, Titanis fue el sucesor orgulloso del legado de las aves del terror. En su última morada en Norteamérica, no solo sobrevivió, prosperó.